interés. El ginecólogo Ignacio Reyes Urrutia está en la casa para iniciar el programa. Almita, ya está contigo. Adelante. Como bien lo comentas, mi querida Carlita, y fíjate que dentro de la información que ya nos hacía llegar el doctor, 1 de cada 33 nacimientos presentan alguna anomalía, entonces es por eso sumamente importante prevenir. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, bien, buen día. Buen día. Oiga, pues es sumamente importante prevenir, como bien lo dicen, y a través de ciertas detecciones y ciertas pruebas nosotros podemos analizar qué pasa con el producto antes de nacer, ¿no es así? Así es, obviamente podemos dividir este tipo de detecciones en dos, en los que son los marcadores de sangre, sí, tomar una muestra de la mamá de sangre, o bien los marcadores que son de ultrasonido. Entonces, generalmente nos enfocamos en un grupo importante de mujeres de mayores de 35 años que van a tener el embarazo, aunque siempre obviamente las mujeres que tienen un antecedente de alguna malformación de algún otro bebé pueden ser también candidatas para un tipo de estudio de este tipo. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la edad del embarazo. Entonces, hay desde dobles, triples o cuádruples marcadores, dependiendo del número de sustancias que vayamos buscando en la sangre de la mamá. Entonces, todo va a estar enfocado tanto en la formación del bebé como en la placenta misma. Por ejemplo, hay de los primeros marcadores desde los años 70 ha sido la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una sustancia, es una proteína que obviamente va a producirse en el hígado del bebé y en el saco vitrino, que es la parte que viene envolviendo al bebé. Pues al momento en que se va a disminuir la producción de este tipo de hormonas, podemos tener riesgo, por ejemplo, de síndrome de Down. Entonces es por ahí que empezó toda la detección. Obviamente desde hace mucho tiempo empezaron a hacer amniocentesis, que es al momento de picar el abdomen de la mamá para poder sacar una cantidad de líquido y mandarlo a estudiar, por ejemplo, para un cariotipo. Esos son procedimientos invasivos. Eso obviamente ya que tuvimos en la actualidad un doble marcador, un triple marcador o incluso un cuádruple marcador que está alterado, entonces sí tenemos que proceder a hacer un ultrasonido que llamamos de segundo nivel, que es mucho más específico para las malformaciones, y a partir de eso entonces decidir o no tomar un estudio de amniocentesis para ver el cariotipo. A ver, doctor, vamos para entenderlo un poquito mejor en mi manera personal, vamos por partes. A ver, yo sé que hay muchísimas anomalías fetales o complicaciones que se pueden pues detectar a temprana edad. En cuestión de síndrome de Down, ¿en qué parte del periodo podemos nosotros ya saber que el bebé viene con una circunstancia de este tipo? Entre la semana 11 a la 13.6 días, ahí podemos tomar un estudio de ultrasonido que llamamos de segundo nivel, les decía, que va a ser un ultrasonido estructural. Entonces en el ultrasonido estructural vamos a ver cómo está, si está o no está la presencia del hueso nasal, y bien en la parte del pliegue de la nuca ahí vamos a medirlo. Entonces en base a esas mediciones podemos hacer una predicción de riesgo. Si tomamos en cuenta esas dos mediciones más la edad de la madre, entonces podemos tener incluso un 80% de efectividad en el diagnóstico y saber si sí o no va a tener síndrome de Down, por ejemplo, hablando específicamente de esa enfermedad. Si a eso además le añadimos, por ejemplo, alfa-fetoproteína o estriol no conjugado, que es otra sustancia que va a producirse también en el bebé, tanto en el bebé como en la mamá, entonces vamos a tener incluso un 95% de efectividad, y obviamente el 5% puede ser también falsos positivos, que sí está alterado el valor, y que obviamente a la mera hora que podamos sacar una amniocentesis no sea realmente un síndrome de Down, que no sea nada. Entonces ahí tendremos que descartar algunas otras alteraciones. Pero entre la semana 11 y 13.6 ya podemos hacer un diagnóstico temprano de este síndrome. Qué importante saber en qué punto exacto nosotros podamos determinarlo ya. Ahora, eso es en cuestión de síndrome de Down. ¿Qué otro tipo de complicaciones, anomalías o malformaciones podemos determinar con el ultrasonido o con cualquiera de las pruebas de sangre? Bueno, podemos incluso ver, por ejemplo, defectos del cierre de la pared abdominal, que los intestinos estén afuera, que obviamente los cierres del defecto del cierre del tubo neural, que está a nivel de la espalda y de la médula espinal, también le podemos hacer una detección de este tipo. También nos puede ser diagnóstico para algunas enfermedades maternas, que obviamente se van a presentar después de la semana 20, por ejemplo, diabetes. Cuando hay una hormona o una sustancia importante en la placenta que se va a producir en la placenta, que es la proteína placentaria asociada al embarazo, que es al momento en que se va a disminuir, vamos a tener riesgo de presentar, por ejemplo, diabetes gestacional. En el momento que lo identificamos que está elevado, entonces podemos presentar enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, para ese tipo de cosas, por ejemplo, el estriol no conjugado, si están en valores disminuidos, también podemos hacer diagnósticos oportunos de parto pretérmino, que parto antes de los 9 meses, y entonces también podemos hacer algo sobre ese tipo de alteraciones, así como por ejemplo que se esté quedando chiquito el bebé, la restricción del crecimiento dentro de la matriz. Entonces no solamente es ver que esté mal formado, sino también podemos hacer predicción de otro tipo de enfermedades que van a ser útiles para hacer un diagnóstico oportuno y sobre todo un tratamiento adecuado.
Claro, y prevenir al momento del nacimiento también. Siempre he tenido esta duda, doctor. ¿Hay algunos momentos o tipo de producto fetal que ya no pueda desarrollarse, que ya no pueda llegar a su término y que además complique la vida de la mamá en este caso? ¿Qué tipo de circunstancias son las que se conjugan para esto? ¿O cuáles son las características o qué son las enfermedades exactamente? Bueno, muchas veces, por ejemplo, la preeclampsia, que es una de las principales causas de muerte materna en el mundo, van a hacer que obviamente el embarazo y la placenta misma sea la que esté generando ese tipo de problemas. Entonces, al momento en que ya la presión materna, la presión de la arteria de la madre ya está incrementándose demasiado, es momento para interrumpir el embarazo a pesar de la corta o de la buena edad que pueda tener. Entonces, ese tipo de enfermedades también pueden ser diagnosticadas por ese tipo de alteraciones y obviamente les decía, no solamente es ver malformaciones, sino también prevenir otro tipo de enfermedades maternas. Entonces, al momento en que ya detectamos algo así, pues podemos hacer algo para tratar de remediarlo. Aquí se va por la vida de la madre en estos casos. Así es. ¿Hasta qué periodo es cuando se toma la decisión? Pues cuando realmente ya la madre ya está teniendo alguna falla orgánica más importante. Digo, la presión arterial puede incrementarse muchísimo hasta 120 milímetros de mercurio en la presión baja. Entonces obviamente es uno de los diagnósticos que ya debemos de tener ya precisos como para interrumpir el embarazo. Entonces, hay otro tipo de ultrasonidos, por ejemplo, hablando de las detecciones de los bebés, pues obviamente pueden ser los que llamamos hemodinámicos. Entonces, eso básicamente lo dejamos para el último trimestre del embarazo, la semana 32, 34, donde podemos ver cómo va a llegar la sangre de la mamá hacia la matriz, cómo llega de la sangre de la matriz hacia la placenta, cómo llega de la placenta hacia el bebé y cómo lo distribuye. Entonces eso nos habla, por ejemplo, de marcadores importantes de sufrimiento fetal en una manera muy temprana y que obviamente debemos de hacer interrupciones del embarazo por la causa que se esté alterando ese tipo de cantidad de sangre que llega sobre todo al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales, que son los 3 órganos más importantes del bebé. Entonces no solamente, y sin insistir mucho, que no es solamente para las personas que estamos pensando que tienen malformaciones, sino también para ver la evolución del embarazo y obviamente tratar de prevenir complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. ¿Y es seguro cualquiera de este tipo de pruebas? Porque mucha gente tenemos la gran duda, y más cuando es una prueba invasiva, que usted ya la tocaba el tema un poquito hace un rato. Cuando es la prueba invasiva, muchas mamás le tienen miedo. ¿Qué tan seguro es? Así es. Realmente es a raíz de ese riesgo es que realmente se empezaron a ver ese tipo de métodos que son no invasivos, por ejemplo, tomar una muestra de sangre, el hacer ultrasonidos. Vamos a hacer un ultrasonido diario y no pasa absolutamente nada. Entonces, obviamente, no hay absolutamente ningún riesgo, a diferencia, por ejemplo, de tomar a la semana 6, 7 del embarazo un pedacito de lo que va a ser la placenta, que son una biopsia de vellosidades coriales. Obviamente ahí podemos tener riesgo de incluso alterar el embarazo. Entonces, obviamente ese tipo de estudios son los que dejamos realmente hasta el final y en pacientes muy, muy bien escogidas para que no tengamos riesgos innecesarios. Entonces, realmente el riesgo en este tipo de cosas pues, será el dolor del piquete, a lo mejor la incomodidad de la presión del transductor sobre el abdomen, pero nada más. Sin embargo, se siguen realizando las pruebas invasivas en los pacientes seleccionados. ¿Cómo se hace? Tengo entendido que se les introduce un elemento para poder quitar esta parte. Bueno, en la actualidad tratamos de hacerlo con ultrasonido. Al momento que detectamos el ultrasonido vemos dónde está el líquido, obviamente sin tratar de afectar ni el cordón ni al bebé, y por medio de guiado de ultrasonido entonces hacemos una punción directa sobre esa zona donde estamos viendo que está el líquido, entonces extraemos realmente el líquido amniótico. Entonces así es la manera más fácil y menos agresiva para poder hacer una amniocentesis. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias. Qué importante saber qué es y en qué consiste cada una de las pruebas a las que podemos someternos al momento de ser mamás y sobre todo sentirnos seguras y saber que nuestro bebé viene bien. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y nos vamos rapidísimo del otro lado de la casa.